Lo que hay que recordar aquí es que el gobierno nacional no frena lo que uno podría decir que es virtualmente lo que genera parte de la inflación en la Argentina, como es el reacomodamiento de las tarifas. Sí. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las novedades que hay con respecto a este tema? Juan. Bueno, buenas tardes para todos y efectivamente con novedades que se fueron modificando, te diría casi hora a hora durante la jornada de hoy. Ayer te anticipábamos que el 1,5% de incremento de la luz que había anunciado el gobierno el viernes de la semana pasada iba a ser en realidad mayor para los hogares de ingresos medios y de ingresos bajos. Y eso fue lo que oficializó el ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, esta medianoche en el boletín oficial que justamente señalaba que el incremento para los hogares de altos ingresos iba a ser del 2%, para los hogares de ingresos medios el 8,4% y para los hogares de ingresos bajos el 12,3%. ¿Por qué? Porque además del incremento en la remuneración para las empresas transportistas y distribuidoras, también se había agregado una reducción de subsidios justamente para estos dos segmentos, los hogares de ingresos bajos y los hogares de ingresos medios. ¿Qué es lo que pasó durante la jornada de hoy? Y ahí en placa vamos a ver justamente cuáles son los porcentajes de incremento que les mencionaba recién y que fueron oficializados hoy. ¿Qué fue lo que pasó durante la jornada de hoy? De repente, tanto en Casa Rosada como en el Palacio de Hacienda, pusieron de alguna manera el grito en el cielo, dijeron que hubo un error por parte del ENRE a la hora de formular la resolución y que el gobierno no estaba dispuesto a convalidar incrementos superiores a los que había anunciado el viernes pasado. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Cuentan fuentes del gobierno que en las próximas horas, posiblemente mañana o en los próximos días de la semana, el ENRE va a publicar una nueva resolución que retrotraiga este incremento adicional y que ese 12,3% para hogares de ingresos bajos, ese 8,4% para hogares de ingresos medios, se va a distribuir a lo largo del año. ¿Estos errores realmente fueron así? Sí. Bueno, está la pregunta en el aire, porque lo cierto es, por algo te lo contamos acá, por algo lo consultamos con especialistas durante los últimos días y nos dijeron que el impacto de la reducción de subsidios de ninguna manera iba a dar lugar a un 1,5% como había anunciado la Secretaría de Energía durante el viernes pasado, sino que iba a dar lugar a un aumento mucho más importante para justamente los hogares de menos recursos. La realidad es que, en definitiva, después de la polémica, el gobierno sale a limitar los incrementos. Juan, sí. Pero una pregunta, ¿pero la polémica puede tener que ver con la jornada de ayer también, donde hubo un apagón en varias provincias de la Argentina? A ver, ¿puede tener que ver esto con, bueno, no es momento porque puede haber más cortes porque el clima no está para un aumento del 12%? Bueno, hasta ayer era confirmado. Obviamente el timing de la medida justamente se da en un contexto en el cual ayer hubo una situación crítica, casi medio país se quedó sin luz durante la jornada de ayer, en el AMBA llegó a cerca de 50.000 hogares. También es cierto que el gobierno enfoca todos los cañones en intentar contener la inflación. Por ejemplo, ayer comenzó a regir la nueva tablita cambiaria al 1% mensual. Hubiera sido contradictorio empezar a implementar un incremento tan fuerte en materia energética que tiene un impacto claro en materia de inflación. Ahora, Juan, acá lo que hay es la frazada corta, ¿no? Como siempre decimos, porque ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, mencionó a los shocks externos. Ayer fue un día realmente muy complejo porque Donald Trump, como repasábamos en la jornada también de ayer, impuso tarifas o impuso aranceles, en todo caso, del 25% para Canadá, para México. Después lo suspendió por un mes, dejó el incremento de 10 puntos para China. ¿Y qué decía el ministro de Economía? Dice, bueno, ustedes no se preocupen, argentinos, porque en gran medida nuestro modelo económico se basa justamente en la austeridad y en la reducción del gasto público, y eventualmente lo que yo pienso es en esto que estamos viendo, es decir, el gobierno quiere avanzar con un recorte mucho más importante del gasto y es en gran medida lo que está ofreciendo como factor de, entre comillas, seguridad para el programa económico. Ahora, lo que empieza a verse es una contradicción grande en todos los elementos que ofrece el gobierno, ¿no? Porque quiere mantener la inflación, quiere atar al dólar, quiere al mismo tiempo hacer recortes en el gasto público. Bueno, no va a poder con todo. Sí, igual, Juan, solo esto, porque